Imagina que usted, después de 6 años de cautividad al servicio de un amo, es puesto en libertad. De ninguna otra manera le era posible adquirir esta libertad. Pero después de 6 años, por una ley estipulada, usted sale en libertad. Es completamente libre. Ahora, la pregunta es, ¿qué sería lo primero? Piense en 2 cosas. Lo primero que haría al salir en libertad, y la segunda cosa que quiero que piense es lo que no haría después de salir de libertad. Piense primeramente en lo primero que haría al salir en libertad, y segundo, piense en lo que no haría al salir en libertad. ¿Ya tiene una respuesta en su mente? ¿Ya pensó en lo que haría? Ahora, sea sincero con usted mismo, ¿verdad? 6 años había estado como esclavo y ahora lo ponen en libertad. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Y qué es lo que no haría una vez teniendo su libertad? Y podemos pensar que quizá durante esos 6 años estuvimos anhelando ser libres. Estuvimos soñando con el día en que pudiéramos salir en libertad. Y eso suma quizá valor a lo que haríamos inmediatamente, la primer cosa que haríamos inmediatamente al salir en libertad. Y eso también da sentido a lo que no haríamos una vez siendo puestos en libertad. ¿Cómo viviríamos siendo libres? Ese es el punto. ¿Qué haríamos y qué no haríamos si, habiendo sido esclavos, ahora somos puestos en libertad? La semana pasada poníamos el énfasis acerca de la porción que estudiábamos en la realidad de nuestra libertad. Que como hijos adoptados y coherederos con Cristo, como hijos de la promesa, somos verdaderamente libres. El punto hoy será cómo vivimos siendo libres. Vivamos como libres. Es el tema de nuestro mensaje esta mañana. Vivamos como libres. Hemos leído ya la porción y la vamos a ir regresando a ella conforme avanzamos en el tema. La verdad que quiero hoy traer a nuestros corazones a la luz de este pasaje es que Cristo nos hizo libres, hermanos. Cristo nos hizo libres. Permanezcamos firmes y vivamos como libres. Cristo nos hizo libres, hermanos. Iglesia, permanezcamos firmes y vivamos como libres. El versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo estoy leyendo, pero lo tenemos memorizado, creo yo, ¿verdad? Ha sido la porción que desde el inicio de nuestra exposición a los Gálatas tratamos de estar memorizando. Si no lo ha memorizado, haga esta dinámica durante esta semana y procure guardar este verso en su mente. Nos encontramos con el pasaje central de la carta y con el mensaje principal de la carta: la libertad. La epístola a los Gálatas es una carta de libertad. Habiendo enfatizado que en Cristo y solamente en Cristo somos libres, ahora se nos exhorta en esta porción a permanecer en dicha libertad y a vivir correctamente en relación a esa libertad. Por eso yo le preguntaba, ¿qué es lo primero que haría estando libre del cautiverio, de la servidumbre, de la esclavitud? ¿Cómo viviría siendo libre? Somos llamados en esta porción a vivir en relación a esa libertad, como libres, como libres. Ahora, hermanos, desde la semana anterior hemos venido enfatizando que somos libres y el mérito es de Cristo, según la promesa dada a la simiente de Abraham, a Cristo, según la promesa que aguarda en Cristo a todos los que por la fe creen en Él, hemos sido hechos libres.
Y la razón por la cual podemos tener por cierta nuestra libertad es precisamente esta, porque Cristo nos hizo libres. Y Pablo vuelve aquí y enfatiza con toda claridad, nos dice, la razón por la que usted puede estar seguro, la razón por la que usted puede tener por cierta su libertad, es porque Cristo le hizo libre. Un esclavo no podía hacerse libre por sí mismo. Un esclavo ni siquiera tenía las capacidades para pagar el precio de su redención. Un esclavo tenía que aguardar a que conforme a la ley llegara el tiempo en el cual pudiera ser libertado, o a no ser que alguien pagara el precio por su libertad. Y es lo que Cristo hizo por nosotros, porque nosotros estábamos incapacitados, estábamos imposibilitados de liberarnos a nosotros mismos, de suplir el pago por nuestra libertad, el cual la Escritura dice es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y dice la Escritura, aquí mismo en Gálatas, que Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz, en el madero, para que nosotros pudiésemos ser llevados a Dios, hermanos, para que nosotros pudiésemos tener comunión con Dios, para que nosotros pudiésemos ser libertados de nuestra esclavitud. Así es que la razón por la cual usted, creyente, hijo de Dios, puede tener certeza de su libertad es porque Cristo le hizo libre. No olvide esto. No olvide esto, es tan importante para nosotros como lo fue para los Gálatas, porque recuerde que los Gálatas estaban enfrentando este problema de ser seducidos a este sistema religioso del cumplimiento de las leyes y las ceremonias que los estaba llevando nuevamente a un estado de cautividad. Y Pablo les recuerda, no, ustedes ya son libres, pero estos otros querían hacerles creer que solamente podían ser pueblo de Dios, ganar el favor de Dios, cumpliendo la ley. Pero esa no es verdadera libertad, le recuerda Pablo a los Gálatas. Así es que nuestra primera exhortación este día, hermanos, es permanece firme en la libertad. Permanezcamos firmes en la libertad. Si queremos vivir como libres, lo primero que tenemos que hacer es permanecer firmes en esa libertad. No podremos vivir como libres si nuevamente nos volvemos a someter a esclavitud. Esa es nuestra primera exhortación. Permanece firme en la verdad. Si Cristo ya te hizo libre, entonces permanece firme en esa libertad. Permanece en ese estado. Permanece firme. Recuerdo mi tiempo de secundaria, más en la secundaria que en la primaria, aunque desde la primaria fui integrante de la banda de guerra, y entonces el tema de los honores pues era una constante, aunque todos los que hemos estudiado nos sometemos al tema de rendir honores a la bandera. Cuando menos en la mayoría de las escuelas, el primer día de clases, el lunes, ahí hay acto cívico y se rinde honores a la bandera. Sumado a eso, como participante de la banda de guerra, pues regularmente solíamos participar en concursos, en competiciones de bandas de guerra y escoltas. Y a mí una de las cosas que me gustaba era pues siempre me ha gustado los instrumentos y la corneta me llamaba la atención. Siempre quería haber tocado trompeta, toqué un poco de trompeta en mi tiempo en el seminario, pero el punto es que dentro de las competiciones, como en los actos cívicos, se desarrollaba una disciplina, o cuando menos se pretendía desarrollar una disciplina estricta, casi del rango militar, aunque no le llegábamos a los militares, ¿no? Pero era muy común. Por ejemplo, en una competición se rodeaba toda una cancha y estaban todas las diferentes bandas de guerra y escoltas formadas en posición de firmes prácticamente durante toda la competición. Eso era pesadísimo. Así es que no faltaba el momento en el que se veía abrirse un espacio y ¡pum!, caía alguien al suelo, ¿no?
Cuando efectuábamos actos cívicos en la escuela, eso pasaba. Estábamos en una parte alta y veíamos entre las filas de la escuela, estando en posición de firmes, como uno tras otro de repente caían. No exageré con uno tras otro, pero muy seguido en cada acto cívico se veía a alguien desvanecerse de la posición de firme. La razón pueden ser varias. Al punto que quiero llegar, hermanos, es que ciertamente mantener esa disciplina y permanecer en esa posición requería de otras disciplinas más, requería quizá de una buena alimentación, un buen descanso, para llegar al momento en el cual se daba la orden de firmes y permanecer en esa posición sin moverse. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. Necesitan permanecer, necesitan no moverse, necesitan contender fielmente para permanecer. No pueden desfallecer, no pueden ser movidos, permanezcan firmes. Y no es fácil, hermanos. La virtud de lo que Pablo está exponiendo es que no depende de nosotros. Nosotros estamos chafas, nosotros vamos a caer entre las filas de la formación, porque muchas veces nos sentimos incapacitados, imposibilitados de permanecer firmes. No tenemos la disciplina. Hay algo muy importante que el apóstol Pablo enfatiza con respecto a la libertad. Nos llama a permanecer firmes en esa libertad, pero hay algo muy importante que él enfatiza acerca de la libertad. Las palabras que Pablo está usando se traducen más correctamente de la siguiente manera: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Entonces está llamando a los Gálatas y a través de la epístola a los Gálatas a nosotros creyentes en este presente siglo a permanecer en esa libertad. Y Pablo dice: porque Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El verbo que se traduce como nos libertó, hermanos, en el idioma original se refiere a una sola acción en el pasado que se acabó, que está acabada, que fue concluida. Así que de manera muy definitiva, como un hecho indudable, Pablo dice a los cristianos: ya somos libres. Hermanos, ya somos libres. Eso es lo que Pablo le está recordando claramente a los Gálatas, lo que Pablo nos está enseñando. De manera definitiva, usted y yo debemos tener por cierto que ya somos libres. No estamos siendo librados, ya somos libres. Estamos siendo guardados, estamos siendo rescatados, quizá de nuestro propio pecado, de las tentaciones y de este mundo. Pero en cuanto a nuestra condición, habiendo sido esclavos, ya somos libres. ¿Por qué? Por un acto único, una acción del pasado que ha sido completada por Cristo. En Cristo, hermanos, ya somos libres. No olvide esto. Permanezca así. Permanece así, permanece libre. No te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Esa es la exhortación clara de Pablo a esos Gálatas que, habiendo estado bajo el yugo de la idolatría, del paganismo, esos Gálatas, estos creyentes gentiles, Pablo les dice que no deberían someterse una vez más al yugo que les mantuvo esclavos. A los judíos, habiendo estado bajo el yugo de la ley, esos creyentes judíos no debían someterse una vez más al yugo de esclavitud de la ley. Mucho menos los gentiles Gálatas, creyentes Gálatas, debían someterse bajo el yugo de la ley. No debían volver a la esclavitud de la cual Cristo ya les había hecho libres. Así también nosotros, hermanos, somos llamados a permanecer firmes, a vivir como libres, porque verdaderamente Cristo nos ha hecho libres. Y permítame decir esto una vez más, y lo mencionábamos la semana pasada. Si tu fe descansa en la promesa de redención que es en Cristo Jesús, entonces, hermano, tú eres libre. Así es que permanece firme en la libertad a la cual fuiste llamado. Repito, si tu fe descansa en la promesa de redención que es en Cristo Jesús, ya tu libertad fue pagada.
Ya eres un hombre libre. Y la exhortación de Pablo a nosotros, hombres libres, es: vivan como libres, permanezcan en esa libertad, no se vuelvan a someter a esclavitud. Quizá todo este lenguaje para nosotros es un tanto extraño, porque estamos muy lejos del concepto de la esclavitud, quizá. Aún incluso de la ley, de los judaizantes, quizá un tanto distante, aunque no tanto. Pablo no está diciendo que el que no permanece firme perderá su salvación. Es necesario aclarar esto mientras avanzamos en el pasaje, porque podemos leer esto, podemos leer acerca de la exhortación de permanecer firmes, y más adelante vamos a leer acerca de no caer de la gracia y desligarse de Cristo. Y podríamos pensar, algunos podrían pensar que Pablo está hablando de permanecer en su salvación al decirles permanezcan firmes. Y si no permanecen firmes, entonces perderán su salvación. Hermanos, si esto es lo que Pablo estuviera enseñando, sería contradictorio con toda la enseñanza de la carta. Porque toda la enseñanza de la carta ha sido una clara exposición del evangelio de la gracia, de la salvación sin obras, de la salvación por el único mérito de Cristo, quien murió en la cruz, por el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Así es que si este solo pasaje, si esta sola porción, en contraste a toda la demás enseñanza de la carta, estuviera enseñando que si no permanece perderá su salvación, entonces esto sería contradictorio a toda la demás carta. Es decir, o tendríamos que desechar toda la demás carta, o tendríamos que desechar esta porción, porque una de las dos partes está mintiendo. Más bien Pablo, hermanos, está advirtiendo, una vez más, Pablo está advirtiendo de los peligros de someterse a un sistema de ritos y tradiciones externas, de obras muertas que el hombre practica con el fin de agradar a Dios, o más específicamente de ganar el favor de Dios para salvación, su justificación. Esa es la advertencia de Pablo. No que aquel que había creído, si no permaneciese firme, perdería lo que ya le había sido dado, sino del peligro de someterse como esclavo a un sistema de ritos, tradiciones, de actos externos, de obras muertas, que el hombre estaba practicando y lo estaba haciendo persiguiendo el propósito de poder ganar el favor de Dios, de ser justificado delante de Dios, lo cual no es posible, y Pablo lo ha hecho saber ya así. Si los gálatas se sometían a esos ritos externos, hermanos, no solo se someterían al yugo de la esclavitud de la ley, sino que menospreciarían el sacrificio de Cristo en la cruz. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y voy a introducirme ya un poco al verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así es que no solo se someterían a este sistema religioso, a esclavitud en el cumplimiento de la ley, sino que los gálatas menospreciarían el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, iglesia, cuando cualquiera entre nosotros cree que necesita cumplir ciertas normas, tradiciones, buenas obras, cualquier tipo de esfuerzo personal además de Cristo, en realidad estamos menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando cualquiera de nosotros cree que necesita algo más, ya he creído, pero yo creo que necesito portarme bien, hacer buenas obras, dar caridades. Sí, ya creí en Cristo, pero yo creo que si no voy todos los domingos a la iglesia, sí, ya creí en Cristo, pero yo creo que si, o tal vez una manera más correcta de cómo lo pensamos e incluso lo enseñamos es cuando instruimos a los hijos. Los adoctrinamos con un falso evangelio muchas veces, hermanos.
Les decimos por un lado que necesitan creer en Cristo, pero por otro los condenamos si no obedecen, si no asisten a la iglesia, si no leen su Biblia, y los sometemos a esclavitud a un sistema religioso de normas, de leyes, de tradiciones. No estoy diciendo que no les inculquemos disciplina, sino que muchas veces la enseñanza está dirigida a un castigo divino, a una condena divina. Si tú no asistes, si tú no lees, si tú no oras, si tú no eres un buen cristiano. Y ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio no nos enseña que debemos hacer todas estas cosas para recibir de Dios entonces. Estas cosas son consecuencia de cuando nuestra vida ha sido transformada y hemos venido a ser nuevas criaturas. Así es que cuando cualquiera de nosotros cree que necesita algo más, además de Cristo, estamos prácticamente diciendo, es que ese sacrificio no fue completo. Le faltó algo. Le faltaron mis buenas obras. Le faltaron mis diezmos generosos. Le faltaron mis caridades a los pobres. No, esa cruz no fue suficiente. Le faltó mi obediencia perfecta. Eso es lo que los judaizantes estaban creyendo. Y es lo que estaban enseñando a los gálatas. Y es lo que Pablo está advirtiendo. Cuidado. Cuidado de someterse una vez más a ese yugo de esclavitud. De menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz. Un ejemplo de permanecer firmes nos es dado por Pablo en esta misma carta. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 20 y 21. También hemos memorizado esta porción, por cierto. Hemos memorizado el verso 20. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Ve ahí el verso 21. No hago nula la gracia de Dios, dice Pablo. Yo ya morí, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo no hago nula la gracia, porque si la justicia viene, vea esto, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, si usted necesita hacer, dar, cumplir, obedecer para ganar el favor de Dios, entonces ¿por qué murió Cristo? Si para tener la certeza de su libertad, de su salvación, de su nueva vida y de su garantía eterna de vida, si usted necesita a Cristo, pero algo más, entonces ¿para qué murió Cristo? Y es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Al permanecer firmes, hermanos, confiamos completa y absolutamente en que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, completo, perfecto. No le hace falta más nada. Ya es una obra consumada, tal y cual como Él lo exclamó desde la cruz. Es una obra consumada. Nos libertó. Ya somos libres. Es un hecho indudable. Si tu fe descansa en la esperanza de la promesa de redención en Cristo Jesús, ya eres libre. Por lo tanto, debemos vivir como libres. Debemos permanecer firmes en esa libertad, en Cristo y en el único y verdadero evangelio, hermanos. No menospreciemos la gracia de Cristo en la cruz. Y ese es el siguiente punto que debemos abordar. Yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre, dice el verso 3, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No abandonemos la gracia, hermanos. Si queremos vivir en libertad, no abandonemos la gracia.
con toda autoridad a razón de su nombramiento, su llamamiento como apóstol y por la veracidad del evangelio que Pablo predica, con toda autoridad, Pablo le dice a los Gálatas que si ellos se dejan circuncidar, si se someten a ese yugo, Cristo de nada les aprovecha. Y aquí se vuelve un tanto más complejo la observación del pasaje. Si en la primera parte, en el llamado a permanecer firmes, alguno pudiese pensar que está advirtiendo acerca de perder de Dios la salvación, ahora aquí como que dice, es que sí está diciendo eso. Observemos con cuidado, hermanos. Pablo dice otra vez testifico. También se traduce como protestar contra algo. Es lo que Pablo está diciendo. Está presentando un argumento en contra de algo. Y aquí Pablo está protestando severamente que todo hombre que se somete al yugo de la circuncisión se ve obligado a guardar toda la ley. Santiago dice acerca de esto. La epístola de Santiago nos habla acerca de la necesidad de cumplir toda la ley, porque a no ser que sea así, el solo hecho de faltar a uno solo de los mandamientos inculpa al hombre de faltar a toda la ley. Es una enseñanza de la Escritura, no solo en Santiago. Y Pablo le dice entonces a los Gálatas que cualquier hombre que se somete al yugo de la circuncisión se ve obligado a guardar toda la ley. Se somete a un yugo muy pesado, imposible de llevar. ¿Ubican todos la imagen del yugo? Quizá es bueno, antes de seguir avanzando, pensar en el yugo. Los que han crecido cerca del campo o en el campo saben de qué se trata un yugo. Los que no, pues es, para resumirlo muy concretamente, un pedazo de madera grande, en su mayoría esculpido o tallado para darle forma y proteger los lomos del animal, la bestia sobre la cual va a ir, pero se comparte entre dos bestias para que jalen la pieza, el arado, y trabajen juntos en el campo. Y trabajan uno al otro. Es para que avancen parejitos y no se suelte uno y uno diga, yo ya me cansé, yo ya no quiero trabajar. Y están sometidos el uno al otro. Este yugo de la circuncisión, este yugo de la ley, es un yugo pesado. Un yugo cruel, despiadado, severo. Un autor de nombre Timothy Keller, un pastor y predicador que ya se encuentra en la presencia del Señor. Timothy Keller escribió: Pablo quiere que los Gálatas, escuche bien, Pablo quiere que los Gálatas recuerden que no pueden sumar algo a Cristo sin restarle algo a Cristo. Voy a repetir esta porción porque es importante. Pablo quiere que los Gálatas recuerden que no pueden sumar algo a Cristo sin restarle a Cristo. O Él les sirve, es decir, Cristo, o Él les sirve para todo, o Él no les sirve para nada. Si la obediencia a la ley se vuelve parte de su sistema de salvación, es su único sistema. Así que están obligados a practicar toda la ley, lo cual, como hemos visto, es simplemente imposible. La justificación por medio de la ley es la salvación de uno mismo. Es haber roto con Cristo. No podemos aferrar a la gracia, no nos podemos aferrar a la gracia si estamos viviendo por las obras. Esto es imposible, hermanos. Es imposible. ¿Tu fe descansa completamente en Cristo o en ninguna forma? No hay término medio. O tu fe está en Cristo o no lo está. Cristo debe ser reconocido como el único y solo Salvador. ¿Tu fe descansa en Cristo o no? ¿Tu fe descansa completamente en Cristo o de ninguna forma? Es inconcebible, es inaceptable. Aquel que dice, sí, yo creo en Cristo, pero creo que... La Biblia nos llama también y suma, ojo, no a obras consecuentes de nuestra nueva vida, sino a obras con fin de ganar el favor de Dios para salvación, nuestra justificación.
De manera muy interesante, Timothy Keller dice que la justificación de la ley es la salvación de uno mismo, es haber roto con Cristo. La salvación por obras da mérito a aquel que cumple con las obras. La salvación por gracia descansa en la fe en el único y solo Salvador, que es Cristo Jesús. Y una vez más nos encontramos con un pasaje que a los ojos de muchos pareciera estar enseñando la pérdida de la salvación, aunque ciertamente no es así. No es así, hermanos. No porque simplemente yo lo afirme, sino porque es congruente con toda la Escritura. Y en su contexto no es lo que está enseñando. Primeramente, llama mi atención, y esa es una mera percepción mía, llama mi atención que Pablo aquí no testifica contra los hermanos que se circuncidan, sino contra los hombres que se circuncidan. Y eso es importante en el lenguaje, porque Pablo, tan solo en la porción anterior, vemos cómo de repente, de una manera muy amorosa, muy afectuosa, se dirige a los hermanos gálatas. Y cuando se dirige a los judaizantes, se dirige de otra manera. Y en mi observación pienso que ese es un punto interesante. Que Pablo no se está dirigiendo a los hermanos que se circuncidan, sino a los hombres que se circuncidan, especialmente aquellos que acuden a esta práctica judía pretendiendo ser justificados por la ley. Ahora, este ciertamente no es el punto principal, es una mera observación mía. El punto es que la seguridad de salvación, escuche muy bien, iglesia, la seguridad de la salvación de ninguna manera es posible si pensamos que debemos ganar y mantener nuestra salvación por nuestros esfuerzos. Ese es el punto, que no hay seguridad de salvación mientras usted crea que puede ganar y mantener esa salvación por sus propias obras, por sus propios esfuerzos. Hágase esta pregunta: ¿cómo puede estar seguro? ¿Cómo puedes estar seguro que estás siendo lo suficientemente bueno para seguir siendo salvo? Y solo analiza el día de ayer y el de hoy si quiere, o solo esta mañana. En el transcurso de este día, ¿cómo puedes estar seguro que estás siendo lo suficientemente bueno para seguir siendo salvo? No sé usted, pero si dependiera de esto, estoy frito. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos siendo lo suficientemente buenos para seguir siendo salvos? La verdad es que no ganamos nuestra salvación por nuestro comportamiento, y tampoco podemos perderla por nuestro comportamiento. Esa es una realidad bíblica. Esa es una doctrina bíblica, indudable, inamovible, que usted no gana su salvación por su comportamiento y no preserva esa salvación por su comportamiento. Porque si pudiéramos ganar el favor de Dios y la salvación por nuestro comportamiento, entonces, hermanos, la gracia carece de todo sentido. Ya no es gracia. Cuando usted le dan un regalo y se lo cobran, no es regalo. Le están vendiendo algo. Usted lo pagó. Usted se lo ganó con su esfuerzo. Así es que si la salvación dependiera, tanto para ser ganada como para sostenerse, de nuestro comportamiento, entonces no sería gracia, hermanos. La gracia carecería de todo sentido y la muerte de Cristo no tendría valor alguno. No nos aprovecha Cristo si creemos que hay algo que podemos o debemos hacer para ser justificados y ganar el favor de Dios para salvación. La muerte de Cristo queda como nula. Es a lo que Pablo estaba diciendo en la porción que regresamos hace un momento en Gálatas, que no hace nula la muerte de Cristo, porque si la justificación es por la ley, entonces por demás murió Cristo. Pero Él
permanece firme y descansa en la esperanza de la muerte de Cristo, de su sacrificio y de la salvación por gracia. De igual manera, hermanos, si nosotros creemos que podemos preservar la salvación por nuestra propia justicia, la gracia queda sin sentido, carece de sentido. Y la muerte de Cristo no tiene ningún valor. Por demás murió Cristo si usted tiene la capacidad de salvarse hoy y de preservarse salvo hoy y por la eternidad. Si usted tiene esa capacidad, no tiene sentido que Cristo haya muerto. Pero la realidad es que no podemos hacerlo así. Que no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad tampoco de guardar nuestra salvación. Es por eso que la doctrina de la salvación eterna y segura, otorgada como un don de gracia de parte de Dios por la fe en Cristo, a todo aquel que cree, es firme. Esa es la doctrina bíblica, porque es congruente a toda la demás escritura, y es congruente al carácter de Dios, y es congruente también a nuestro carácter. Es decir, que de otra manera no sería posible la salvación, porque nosotros no podríamos ganarla y no podríamos preservarla. Por eso la exhortación es: no abandones la gracia. La exhortación, hermanos, es: no abandonemos la gracia. El verdadero creyente es salvo por gracia. El verdadero creyente es salvo por gracia, y por fe permanecemos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Pero aquel que se aparta de la gracia, hermanos, este es un punto importante. Aquel que se aparta de la gracia hace evidente que nunca confió verdaderamente en esa gracia. Aquel que se aparta de la gracia hace evidente que nunca confió verdaderamente de la gracia. Nos sorprende ver a muchos que estuvieron entre nosotros viviendo como si nunca hubiesen sido libres. ¿Recuerda la pregunta? ¿Qué es lo primero que haría al salir en libertad? ¿Y qué es lo que no haría? Y la exhortación de Pablo va en este sentido: si eres libre, vive como libre. Estoy seguro que ninguno de nosotros, después de salir de libertad, desearíamos tener la comida que tendríamos en el cautiverio. Bueno, a excepción del pueblo de Israel. Pero eso ilustra muy bien nuestra condición y cuán necesaria es la gracia en nuestras vidas. Porque nosotros, de ser posible, quisiéramos tener el grillete todavía ahí para que nos sigan dando la comida que teníamos allá. Cuando menos comíamos carnita. Nos trataban mal, nos humillaban, pero nos alimentaban. Y ahorita estamos dirigiéndonos una porción de la exhortación de Pablo muy interesante en relación a esto. En el verso 5, Pablo vuelve a dirigirse a los creyentes al decir: nosotros. Primero en el 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y en el verso 5 dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Queridos hermanos, lo que Pablo está diciendo es una hermosa verdad que sobrepasa las palabras como las podemos leer. Es decir, es una verdad que sobrepasa lo que a simple vista nosotros podemos percibir en la lectura del verso. Nosotros leemos sobre esperar y pensamos en algo que quizá va a pasar, quizá sucederá. Ay, espero que el día de mañana refresque. Ay, espero que el día de mañana me llegue un incremento. Esperamos, mas no tenemos por cierto que suceda. Y Pablo está afirmando con toda certeza que el verdadero creyente espera con seguridad por la fe esta justicia que es por gracia. No obramos, hermanos, ni nos esforzamos por ella. Ese es el punto. Tenemos la certeza de que nuestro futuro con Dios es un futuro
Perdón es un fruto del evangelio de la gracia. Es algo que nos ha sido dado por gracia y por eso lo tenemos por cierto. Esto es fe. Hebreos lo describe así, que esto es fe. Tener por cierto lo que esperamos, estar convencidos de lo que no podemos ver. Esperamos por fe lo que por gracia nos ha sido dado. Hermanos, no abandonemos esta gracia. No abandonemos esta gracia. Esperemos con fe lo que ciertamente recibiremos. Lo que nosotros no nos esforzamos por obtener, lo que nosotros no debemos preservar con nuestras fuerzas y capacidades, sino lo que por gracia nos ha sido dado. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, les dice Pablo. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, escuche esto, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es por fe, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte de haber ganado, de haber obtenido y de preservar lo que le fue dado. Es pura gracia, es un don inmerecido, recibido cuando nuestra fe descansa en la promesa de redención que es en Cristo Jesús. Así es que no abandonemos esa gracia, hermanos. O de lo contrario, será imposible vivir en libertad, porque estaremos esclavizados, persiguiendo una conducta, una moral, el cumplimiento de las leyes y las normas, una buena religiosidad. O de lo contrario, ¿quién sabe si Dios me deja entrar? ¿Quién sabe si Dios me acepte? ¿Quién sabe si Dios me siga amando? Eso es esclavitud, hermanos. La verdadera libertad espera con certeza lo que por gracia nos ha sido dado. Gratuitamente, sin obra y mérito alguno nuestro, sino solo por la obra consumada de Cristo en la cruz. Así es que esto nos lleva a nuestro siguiente punto. No ignoremos la verdad. No ignoremos la verdad, hermanos. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Y ve el verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. No se ve muy contento Pablo, no termina muy contento esta sección. Pero la exhortación, hermanos, es no ignoremos la verdad. Usando una de sus metáforas preferidas, Pablo describe la experiencia cristiana de los Gálatas como una carrera. Ojo, hermanos, que está describiendo la experiencia de la vida cristiana, no una carrera con fin de ver quién logra ganar la salvación. No, es la carrera de aquel que ya ha sido salvo. La experiencia de la vida cristiana es ilustrada a través de la disciplina del atletismo. Les dice, vosotros corríais bien. Ellos habían empezado bien su carrera. Pero en el transcurso de la carrera, alguien los había estorbado. Alguien había hecho que perdieran el paso y tropezaran. Piensa en la pista. Y las pistas que nosotros observamos tienen una división por cada carril.
Y el asunto es que cada uno de los corredores debe ir por su carril, por su lado de la pista. Y así avanzando a su paso, a su velocidad, cada uno. ¿Y qué pasa cuando otro abarca el carril del otro? ¿Va a estorbar su vista? ¿Va a afectar su carrera? ¿Va a disminuir su paso? ¿O en una de esas lo hace tropezar y caer? Y junto a ellos otro montón, porque lado a lado van cayendo, invadiendo las otras pistas y estorbando el camino de los demás. Los creyentes habían dejado de obedecer la verdad y estaban tratando de terminar la carrera por medio de esfuerzos legalistas en lugar de hacerlo por la fe. Habían comenzado a correr bien, pero parece que si seguían ese rumbo no terminarían bien la carrera. Hermanos, la doctrina falsa que los gálatas empezaban a seguir, Pablo deja bien en claro, no se originó en Dios. No es una nueva revelación que fue dada al pueblo judío para que entonces empezaran a enseñar estas nuevas cosas entre los que ya habían creído, especialmente entre los gentiles. No se originó en Dios. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a estos creyentes por gracia y para gracia, para vivir por gracia en esa libertad. Y eso no había cambiado. Y hermanos, eso no ha cambiado. Pero ahora estos gálatas, creyentes, gentiles, estaban siendo seducidos por otras voces y siguiendo un falso evangelio. De esa manera no terminarían bien la carrera. La meta estaba nublada. El trayectorio estaba entorpecido. El trayecto a la meta estaba entorpecido. No terminarían bien la carrera. Pablo dice, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó para que terminaran bien? Habían comenzado bien. El punto es que habían perdido de vista la verdad. Pablo hace énfasis en la gravedad de ignorar la verdad, hermanos. Es grave ignorar la verdad y permitir por lo menos una pizca de mentira, especialmente cuando ésta es disfrazada de verdad. Y el apóstol cita Proverbios 5:9, donde la Escritura hace mención acerca del efecto que provocan las enseñanzas falsas, como la levadura. Esta se extiende y se mezcla con toda la masa. Si usted sigue una receta ahí de algún panecito, una pizquilla de levadura, eso va a tener un efecto. Y la levadura empieza a hacer su efecto, empieza a comer a su alrededor y empieza a llenar toda la masa. Una sola pizca, una pequeña parte de una cucharadita de levadura va a impregnar toda la masa. Entonces Pablo hace énfasis en el peligro, la gravedad de ignorar la verdad, hermanos, y permitir por lo menos una pizca de mentira. Tal vez los que se habían convertido al error eran pocos, tal vez. Pero los creyentes debían estar en guardia. Si no querían que toda la iglesia en Galacia se contaminaran, los creyentes deberían estar alertas. Es muy probable también que Pablo quisiera insistir en que una pequeña desviación de la verdad, por pequeña que fuera, podría destruir todo el sistema de la gracia. Cambiar un solo elemento de lo que el Evangelio de la gracia enseña, hermanos, distorsiona todo lo demás alrededor del Evangelio. Resta valor a todas las demás doctrinas que éste enseña. Por eso es, hermanos, que si nosotros queremos vivir como libres, debemos permanecer firmes en la verdad. No debemos ignorar la verdad. La exhortación para nosotros hoy es no ignorar la verdad. No podemos quitar la vista de la pista.
Debemos estar alerta. No podemos quitar nuestra mirada de la meta. Si hemos creído en un evangelio de gracia, iglesia, por la fe permanezcamos firmes en ese evangelio y en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Porque si no tenemos cuidado de permanecer en la verdad, una sola pizca de mentira fermentará toda nuestra percepción de la verdad. Contaminará nuestro entendimiento, haciéndonos tropezar en el camino. Una sola pizca de mentira. Hermanos, cuán importante es que cuidemos de quién somos enseñados. Y no lo estoy hablando desde una perspectiva celosa de decirle, solo escúcheme a mí y nada más a mí y no escucha a nadie más. No, hay muy buenos expositores y mucho mejores que yo. Pero también hay muchos charlatanes que diciendo enseñar verdad, introducen pequeñas pizcas de mentira que contaminan toda la masa y alteran toda la verdad del evangelio. Son supuestos evangelios. Estaba escuchando, y no aguanté mucho, una pequeña porción de un mensaje. Tan solo la manera en la que comenzó el mensaje perdió toda mi atención. Porque ni aún había explicado un solo verso bíblico esta persona y la manera en la que estaba introduciendo estaba desviando la verdad. Mucho cuidado, hermanos. Y no estoy diciendo que el hombre no hablara bien, que no fuera carismático ante su congregación. Pero debemos ser conscientes de la verdad, no ignorar la verdad y desechar toda mentira, hermanos. Porque si no tenemos cuidado de permanecer en la verdad, una sola pizca de mentira va a contaminar toda la masa. Un poco de falsedad cambia el significado del mensaje y puede influenciar el modo de pensar de mucha gente, al punto que iglesias enteras se han desviado de la verdad. Comunidades completas de creyentes, o cuando menos de quienes se consideraron creyentes, quizá algunos de ellos muy confundidos, quizá algunos ni siquiera habían creído, se desviaron de la verdad, cayeron de la gracia, se desligaron de Cristo. Una sola doctrina falsa, hermanos, puede multiplicarse y propagarse en todo el cuerpo de creyentes, como la levadura. Una sola falsa doctrina. Y esa sola falsa doctrina va a empezar a alterar otras más, muchas más. Cuidado, hermanos, cuidado, iglesia. Pablo, el apóstol que está escribiendo a los Gálatas, ha predicado la verdad. Ha exhortado a la iglesia en Galacia que no se dejen seducir por la mentira. Y Pablo tiene la esperanza de que estos hermanos Gálatas, los que verdaderamente han creído, van a responder favorablemente a su exhortación. Así lo dice Pablo. Él tiene esta esperanza de que estos creyentes, esto nos hace pensar que muy probablemente los creyentes gálatas aún no habían participado de la circuncisión. Estaban siendo seducidos, estaban siendo persuadidos, estaban siendo incitados a volver a este sistema religioso y someterse al yugo de la esclavitud de la ley. Pablo les exhorta y tiene la esperanza de que ellos escuchen la verdad, recuerden la verdad que les ha sido predicada y permanezcan en esa verdad. Que tengan una respuesta favorable a esta exhortación. Que no ignoren la verdad y no se alejen de ella, sino que permanezcan firmes en la libertad en que Cristo les hizo libres. Iglesia, de la misma manera, es mi oración, es mi deseo para con ustedes, que toda esta enseñanza que hemos estado recibiendo de la epístola a los Gálatas esté presente en nuestras mentes y corazones. Quizá en muchas ocasiones, y lo había mencionado ya alguna vez, pareciera repetitiva la enseñanza de los Gálatas una y otra vez. Y la gracia, y el evangelio, y la verdad, y la mentira, y falsos maestros, y falsas enseñanzas, y falsos evangelios. Una y otra vez pareciera decir lo mismo.
El apóstol Pablo diría, no me es molesto escribirles las mismas cosas. En esa ocasión estaba hablando del regocijo y dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hermanos, porque el deseo, nuestra oración es que nosotros permanezcamos en la verdad, que no ignoremos la verdad, que profundicemos en el conocimiento del Evangelio de la gracia, para que no seamos contaminados por la levadura de la falsa doctrina. Porque si comenzaron bien la carrera, deben también terminar bien la carrera. Así es que no se desvíen, hermanos. No se contaminen. Permanezcan en la verdad. Permanezcan en el Evangelio de la gracia. Permanezcan en la libertad. Esta es la exhortación, hermanos. Termina diciéndonos el pasaje o la porción que hemos considerado para hoy. Porque vosotros, hermanos, versículo 13, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cristo nos hizo libres, iglesia. Cristo nos hizo libres. Permanezcamos firmes y vivamos como libres. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Por eso esta exhortación: si tu fe descansa en la promesa de redención que es en Cristo Jesús, tú has sido llamado hijo de Dios, has sido adoptado a la familia de Dios, eres hijo de la libre, eres libre según la promesa. Permanece y vive como libre. Y hay una advertencia y exhortación final que debemos considerar hoy. Pablo recuerda a los hermanos en Galacia que ellos fueron llamados con el propósito de ser libres. Libres no solo del legalismo religioso, sino también libres del pecado. Dios nos llamó, hermanos, para libertad. Y la exhortación final de Pablo está en que Dios nos llamó para libertad y no para libertinaje. La realidad es que estamos propensos a ir a los extremos. Por ejemplo, unos interpretan la libertad como libertinaje y piensan que pueden hacer todo lo que quieran porque ya son libres. No es la exhortación de hoy, hermanos. No es un llamado a hacer todo lo que quiera porque a fin de cuentas ya es libre. Esa es una falsa doctrina que muchos atesoran en el corazón porque parece muy conveniente para mi condición corrupta y de pecado. Profeso ser salvo y salvo eternamente. Así, mañana, pasado, que peque, que disfrute de mi carne, no pasa nada porque a fin de cuentas yo ya soy salvo. Si usted piensa así, sería muy digno que hoy considerase si verdaderamente ha creído el Evangelio de la gracia. Porque eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio no nos da una libertad para vivir haciendo todo lo que querramos. Ese es un extremo. Otro extremo es viendo que este error es común en los hombres, se vaya al lado opuesto, a imponer leyes a todo mundo. Los cristianos no hacemos esto, los cristianos no hacemos esto, esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido, eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace, eso no es de cristianos, eso no dice la Biblia, y ya le empezamos a adjudicar incluso a la Biblia. Ese es el otro extremo, y eso se llama legalismo. Y de ambos extremos debemos ser librados, hermanos. Así que Pablo empieza explicando nuestro llamado. Somos llamados a libertad. Y hermanos, la libertad cristiana no es libertinaje o una licencia a pecar, es lo que Pablo está diciendo, sino una oportunidad para servir. Por lo tanto, se da el mandamiento: servíos por amor los unos a los otros. Y quiero cerrar con el pasaje que vino a mi mente
para aperturar con la pregunta que inicié en este sermón, acerca de qué es lo que usted haría después de recibir libertad y qué es lo que no haría habiendo sido ya libertado. El Antiguo Testamento tiene esta ordenanza. Los que están llevando el plan de lectura, recién casi acabamos de pasar por esto, ahí en Éxodo 21. Y eso nos va a ayudar a entender esta última porción y esta exhortación de Pablo. La primera ordenanza dada a través de Moisés después de los 10 mandamientos es una bella ilustración del servicio al Señor basado en el amor y no en el simple deber. Estos versos que estoy citando son parte del comentario del pastor John MacArthur a esta porción de la Escritura. Continúo leyendo. La ordenanza estipulaba que si un hebreo compraba a otro hebreo como esclavo, ese siervo debía ser dejado en libertad tras 6 años de servicio. Ahora bien, y esas palabras directamente las dice Éxodo 21. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con esta, y será su siervo para siempre. Dice el pastor MacArthur, el propósito de la libertad cristiana es que los creyentes hagan lo mismo que el siervo hebreo que entregó de nuevo su libertad al Señor que tanto amaba. De este modo, los creyentes renuncian de manera voluntaria a la libertad de servirse a sí mismos, que es la libertad para satisfacer los deseos de la carne, a fin de convertirse en siervos permanentes de Dios. Siervos por amor, hermanos. Porque después de haber sido libertados del pecado, ahora aceptan el privilegio glorioso de ser hechos siervos de Dios. Hermanos, ya no somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo por amor. Y somos llamados a servirnos unos a otros en humildad y amor. Si de alguna manera el hombre quisiese cumplir la ley, Pablo le dice, ámense los unos a los otros. Y no es contradictorio que Pablo esté llamando ahora a aquellos que dicen no se sometan al yugo de la ley a obedecer la ley. Porque en consecuencia a nuestra nueva vida, en consecuencia a haber recibido el favor de Dios de manera gratuita por su sola gracia, el creyente, como este siervo del Éxodo, le dice a su Señor que tanto le ama que no quiere abandonar su libertad. A ese Señor que ahora le está diciendo, ve, eres libre, ese siervo se somete por amor. No a una servidumbre vil que conduce a la muerte y a la condenación, sino a una servidumbre por amor a aquel que pagó su libertad. Antes, hermanos, nos creíamos libres, pero éramos esclavos de la ley. Antes nos creíamos libres, pero éramos esclavos del pecado. No éramos capaces de obedecer la ley y no éramos capaces de abandonar nuestro pecado. Éramos esclavos. Ahora en Cristo somos libres. Libres para obedecer por amor. Libres para abandonar el pecado. Libres para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, si Cristo nos hizo libres, permanezcamos firmes y vivamos como libres. No es la perfecta excusa para decir, ya soy salvo, pecaré, haré, desharé, que a fin de cuentas soy libre y soy salvo para siempre. No, hermanos, la libertad que Cristo nos dio fue para vivir en libertad, no en una nueva esclavitud. Ya sea un sistema religioso, ya sea a leyes y normas humanas, o incluso a nuestro propio pecado y a los deseos de nuestra carne. Si Cristo le hizo libre, hermano, permanezca libre. Vivamos como libres.
Vivamos como libres. La realidad en cuanto a nuestro pecado, ese pecado que usted y yo de repente mal consideramos inderrotable, invencible. La realidad es que si nuestra esperanza está en Cristo, ese pecado ya ha sido derrotado, ya ha sido vencido, ya ha sido condenado. Y las cadenas de la esclavitud a ese pecado ya han sido rotas, hermano. Ahora, la misma verdad es predicada hoy para quien no ha puesto su esperanza en Cristo. La verdad es que si usted hoy pone su esperanza en Cristo y confía en la obra consumada de Cristo en la cruz, usted es libre del pecado, es libre de la condena y usted es capacitado por gracia para vivir como un hombre libre. Un hombre capacitado por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús para vencer sobre los deseos de nuestra carne, para vivir en libertad del pecado. Hermanos, sí somos débiles, sí nuestra carne es débil, pero por eso es que nuestra salvación depende de la gracia que es en Cristo Jesús. Pero por eso es que nosotros podemos permanecer firmes por la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros podemos vivir como libres siempre y cuando dependamos de la gracia que es en Cristo Jesús. Y Él ha derramado su Espíritu en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir en esa libertad, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay pecado invencible si su fe descansa en Cristo. No hay deseo carnal al cual usted no pueda resistirse y rechazar si su fe descansa en Cristo. Porque ya somos libres. La obra ha sido consumada. La obra ha sido completada. Ya somos libres. Vivamos como libres, hermanos. Vivamos como libres.